Muchas gracias, buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes, esta invitación. Teníamos maestros que siempre durante la residencia nos decían que nosotros teníamos que acercarnos a nuestros clientes y pues en efecto, ustedes son nuestros clientes, son nuestros proveedores de trabajo todos los días. El papel que hace el doctor Fernando de bajar al área de PET, pues al final cierra ese vínculo entre la imagen y la clínica. Entonces vamos a comenzar, no sé si nos pueden ayudar con las imágenes. Bueno, les comento, para mí el cambio a hacer este switch de la imagen ha sido pues, bastante traumático. Yo soy radiólogo de formación y entonces pues nosotros como radiólogos nos dedicábamos a buscar ganglios y a medirlos y buscar ganglios que midieran más de 10 milímetros y entonces no pensábamos en ese concepto de la micrometástasis o de la enfermedad a nivel molecular. Una vez que surge esta técnica de imagen que es el PET-CT, donde nos empiezan a involucrar a nosotros como radiólogos, pues tenemos que hacer ese switch y empezar a cambiar de la imagen anatómica a la imagen funcional. Y esto, ponemos la primera diapositiva, por favor. Y esto parte para nosotros desde unas premisas muy importantes. Tomamos esta frase del doctor Eliezer Juni, donde nos dice que considerando el conocimiento sobre el genoma humano y las proteínas en un ámbito clínico, la ruta para poder acceder a ellas va a ser a través de la medicina nuclear. A pesar de grandes avances que han existido en las imágenes por resonancia magnética, en las imágenes por ultrasonido, tomografía, e incluso algunas imágenes ópticas donde podemos acercarnos más a la patología a nivel celular, ninguna de ellas va a tener el potencial de la medicina nuclear. ¿Por qué? Porque ahora vamos a acercarnos nosotros a los procesos fisiológicos de la célula para poder entender de una manera más temprana estos cambios. La que sigue, por favor. Entonces, surge esta técnica que se conoce como PET, tomografía por emisión de positrones, más una tomografía computada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos radiofármacos, unos radiofármacos que están conformados por dos sustancias iniciales, una sustancia que va a ser un metabolito o una sustancia fisiológica, una sustancia de la cual ya conocemos, su vía metabólica, y un isótopo radioactivo que lo que va a hacer es emitir esta radiación y las cámaras nos van a permitir seguir esa vía metabólica. Principalmente, la que utilizamos más, parece que no está funcionando, ahí está. La más utilizada es la glucosa, es el FDG, pero tenemos también otras sustancias. Tenemos timidina, que a su vez es un marcador de replicación celular. Tenemos estradiol, que sigue todo el metabolismo de los estrógenos. Tenemos el fluoruro de sodio, que es un análogo de los cristales de hidroxiapatita, por lo tanto nos permite ver el metabolismo óseo o donde hay formación de tejido óseo. Tenemos la fluorodopa, que habíamos comentado, estábamos en una charla anterior, se utiliza para pacientes que tienen Parkinson, también una cuestión neurológica, pero también para algunos tumores como son tumores neuroendocrinos. Tenemos galio-etanoc como un análogo de somatostatina, también para algunos tumores neuroendocrinos. Tenemos galio-68-PSMA, que ahorita hemos tenido mucho trabajo con este radiotrazador en el hospital. Hemos visto muchísima utilidad para los pacientes con cáncer de próstata. Tenemos carbono 11 acetato, también un radiotrazador que se utiliza para evaluar la síntesis de lípidos en la membrana celular y por lo tanto también nos permite ver la replicación a nivel celular. Y cada uno de estos radiofármacos tiene sus aplicaciones particulares, por eso es importante cuando baja el doctor Fernando o cuando bajan el resto de los compañeros, que podamos platicar y elegir cuál de estos radiotrazadores es el más óptimo para dar la evaluación del paciente oncológico. Desde luego el FDG siempre es el 98% de los estudios se hacen con FDG porque nos permite ver más fácilmente el metabolismo de la glucosa con una
con un mecanismo de acción tan básico como el pensar que una célula cancerosa necesita o requiere más energía que las células normales para la replicación celular. Y este es el equipo. Los equipos PET-CT son equipos híbridos, donde inicialmente adquirimos una tomografía y posteriormente se realiza la adquisición del estudio PET. ¿Por qué es importante conocer este equipo? Porque queremos comunicarles a ustedes, ¿verdad?, que el equipo PET-CT y todas las imágenes que se pueden obtener con el equipo PET-CT deben de ser aprovechadas. Las lesiones pulmonares, por ejemplo, que en muchos estudios de medicina nuclear no se ven, con la tecnología del tomógrafo que ya viene incluido en el equipo, pues es fácilmente evaluable. Son equipos que hacen todo lo que haría una tomografía multicorte. El equipo de nosotros es un equipo de 64 cortes, entonces nos permite hacer estudios angiográficos, nos permite adquirir estudios de corazón, estudios de coronarias, nos permite hacer reconstrucciones volumétricas. Pero es importante el conocerlo para no estar repitiendo estudios y estar sometiendo a los pacientes a una segunda dosis de radiación, principalmente con los pacientes pediátricos. La otra parte, y esta imagen que quería yo mostrarles al respecto de la adquisición PET, son esos anillos que se encuentran dispuestos alrededor del paciente y que son los que van a estar detectando la radiación. En el caso muy particular del melanoma es muy interesante porque les informo a ustedes que tienen que conocer que se generan dos tipos de imagen PET. Una imagen corregida y una imagen no corregida. La imagen corregida es una imagen que se genera a través de la suma de las dos densidades, tanto de la tomografía como del PET. Y la imagen no corregida es la imagen que se está generando solamente por la detección del PET. Si nosotros lo vemos de manera general, el paciente es el que está emitiendo radiación. Entonces, para un equipo que aún no ha corregido la imagen, prácticamente toda la radiación viene de la piel. No sé si me estoy dando a entender. Realmente la piel es la superficie que está más cercana a los detectores. ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo toma la información de la tomografía y dice, bueno, ok, en el caso de pulmón, donde solamente donde hay tejido, pero hay más aire, es menos denso, y entonces corrige la información que recibió de la radiación que recibió el equipo del paciente. Y al ver que es una zona menos densa, dice, bueno, entonces viajó o tardó menos tiempo en llegar el fotón, y entonces lo corrige y dice, bueno, viene de tal o cual profundidad. ¿Por qué es importante para el melanoma? Por el tamaño de las lesiones. Entonces es importante tener este estudio con las imágenes corregidas y no corregidas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Otra cosa muy importante en el caso del melanoma es la resolución espacial que tenemos del equipo. Todos los equipos de PET en la actualidad, de PET dedicado para estudios de cuerpo completo, su resolución ronda entre los 4 a 5 milímetros. Entonces, las lesiones más pequeñitas pueden o no tener o no demostrar una captación fisiológica o una captación del radiofármaco que estamos utilizando, o simplemente por movimientos respiratorios, como ocurre con el caso de los nódulos pulmonares, no demostrar una lesión sin necesariamente decir que es una lesión oncológica, ¿verdad? Entonces, pues ya nos genera mayor problema para nosotros, para los radiólogos, el poder decir si es o no es una lesión que está captando el radiotrasador y además sus características tomográficas para poderles decir que es una lesión oncológica. Y los protocolos de adquisición para melanoma cambian en comparación a los estudios oncológicos para otras enfermedades. En los otros estudios hacemos un rastreo desde la base del cráneo hasta el tercio proximal de los muslos y después adquirimos el cráneo. En el caso particular de los pacientes con melanoma, tratamos de hacer el rastreo corporal desde la convexidad hasta la punta de los pies en búsqueda de las lesiones. Ese es el diagrama que les mencionaba hace un momento para la adquisición de las imágenes corregidas y no corregidas. El circulito blanco que está arriba es una imagen corregida, donde ya se ve más homogénea la distribución del radiotrasador, y la parte de abajo es una imagen no corregida. Si se dan cuenta, para el detector realmente está tomando solamente la superficie.
Siendo que la fuente, pues desde luego estaba en el centro. La imagen que se encuentra a su izquierda es una imagen corregida, en tanto que la imagen que se encuentra a la derecha es una imagen no corregida. Vean cómo realmente el equipo está detectando o está interpretando que la actividad proviene de la piel. En ese caso particular, que es un cáncer de mama, vean cómo la lesión que se encuentra a la izquierda se nota un centro de necrosis, ¿verdad? Un centro de fotopenia, en tanto que en la otra la considera por completo con actividad. Si bien en este caso, que es un cáncer de mama, desde luego vamos a ver la imagen corregida para su interpretación, es un ejemplo de cómo las lesiones que se encuentran más cercanas a la piel van a tener mayor actividad en las imágenes no corregidas. Y esa es una imagen volumétrica. Vean cómo ya en la imagen de la izquierda ya se delimita el corazón, se delimita el hígado de manera homogénea, se ve la eliminación por vía renal y la vejiga y la lesión de la mama que habíamos visto en el lado izquierdo. En tanto que en la otra imagen vemos prácticamente todo el contorno de la piel. Vean el hígado, como solamente se está viendo mayor actividad en el borde derecho, ¿verdad? Sin embargo, vemos bien delimitada la piel, inclusive estamos viendo tejido mamario que en la otra imagen no se ve. Imágenes volumétricas que nos permiten evaluar precisamente estas modalidades de imagen. Le dan un clic, por favor. Y que nos permiten ver de manera espacial, ¿verdad?, la ubicación de la lesión con respecto al resto de las estructuras. Y vemos en esta imagen que no está corregida, como realmente toda la piel es la que está emitiendo toda la radiación y así es como lo está interpretando el estudio. Damos un clic, por favor. Y bueno, en el caso del FDG nos estamos aprovechando de algo conocido como el efecto Warburg, que es una glucólisis aerobia, principalmente presente en las células neoplásicas, además de la presencia de transportadores de membrana de manera incrementada. Y pues bueno, esto es básicamente el esquema de lo que ocurre de una manera normal. Pues bueno, en presencia de oxígeno, la glucosa sigue esta vía hacia una fosforilación oxidativa y en condiciones anaeróbicas la glucosa sigue esta vía metabólica hacia la producción de lactato. Sin embargo, las células neoplásicas no diferencian o les da igual si hay oxígeno o no hay oxígeno y siguen esta vía aeróbica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es una vía poco eficiente, ¿verdad?, para la producción de energía, pero nos ayuda a nosotros para dejar atrapada la glucosa al interior de la célula. Además de esto, esta molécula de glucosa que se introduce con el F18 ya no sigue el ciclo de Krebs, entonces se queda atrapada al interior de la célula, por lo tanto se incrementa la actividad en la célula oncológica sobre la célula normal. ¿Me dan un clic, por favor? Y bueno, tenemos también que entender nosotros la biodistribución normal, lo cual es muy importante para la evaluación de las imágenes PET. Sabemos desde luego que el cerebro, y aquí es donde entramos ya en problemas con la evaluación de las metástasis cerebrales o las metástasis al sistema nervioso central, el cerebro es un gran consumidor de glucosa. Luego entonces muchas de las imágenes que se generan para la evaluación de pacientes con melanoma que sospechan actividad al sistema nervioso central, pues bueno, pueden quedarse un poco limitadas o hacer una evaluación cuantitativa, es decir, ya no vamos a tomar un sub, sino nada más evaluarlas de manera anatómica o sugerir otro tipo de estudios. El corazón, únicamente en pacientes que cursan con procesos de ayuno cortos, pueden captar FDG. Recordemos que la vía metabólica del miocito, en el caso del corazón en particular, se va principalmente por lípidos y por ácidos grasos, no necesariamente por glucosa, pero bueno, podemos ver alguna captación. El anillo de Waldeyer, tracto digestivo, y aquí es donde ya estamos también en problemas con el melanoma mucoso,
¿verdad? Médula ósea, que puede ser variable, puede ser visible en pacientes que están con anemia o pacientes que han recibido quimioterapia recientemente, en el músculo, en pacientes que llegan con hiperglucemias y aún así no logramos controlarlos. Si se administra un radiotrazador como es el FDG, se abren todos los receptores de insulina en el músculo y entonces vemos muchísima captación en el músculo. Ya no es un estudio tan valorable, por eso es muy importante la euglucemia de los pacientes que entran a PET. La grasa parda en algunos pacientes que son muy delgaditos y se activa con frío principalmente, también vemos esa biodistribución. Y desde luego también considerar que hay patología benigna que puede cursar con captación de este radiotrazador en particular del FDG. Recordemos, como les mencionaba hace un momento, hay radiotrazadores que siguen otras vías y que no necesariamente van a captar con patología benigna, principalmente la inflamatoria, como puede ser la timidina. La timidina, si recordamos un poquito, pues va a ser un precursor de la síntesis de DNA, por lo tanto, no tiene nada que ver con los procesos inflamatorios y bueno, nos puede ayudar. Sin embargo, no se ha establecido su uso en los pacientes con melanoma. Inflamación, abscesos, cicatrización, lo podemos ver. Prótesis valvulares, porque hay procesos granulomatosos o cicatriciales alrededor de las prótesis. Pacientes que fueron sometidos a radioterapia también presentan cambios inflamatorios y no solamente en la cuestión tumoral, sino también en tejidos circundantes. Enfermedades granulomatosas, nunca debemos de olvidar la tuberculosis, principalmente la captación de ganglios. Muchos de nosotros nos volvemos gangliólogos cuando empezamos a ver PET y estamos reportando 50 ganglios enlistados y bueno, pues resulta que termina siendo una tuberculosis. Manipulación quirúrgica, fracturas en procesos de cicatrización. Ahí estamos viendo ese proceso de cicatrización, no necesariamente la formación de hueso como sería en un gamagrama óseo o en estudios con fluoruro de sodio. Y la enfermedad articular degenerativa también nos da captación de glucosa. Sin embargo, bueno, pues el melanoma está dentro del top 10 de los procesos oncológicos que captan demasiada glucosa. Es una representación visual, ¿verdad? Donde en el punto más alto están los subs, lo que captamos, lo que nosotros medimos, y bueno, algunos tumores distribuidos a lo largo de esta escala. Y eso se los comento porque es muy frecuente que nos quedemos con la idea de que el sub nos va a dar el grado de malignidad, lo cual es algo también que les tengo que comentar que no es cierto, realmente no es basarnos en el sub. ¿Qué es el sub? Y eso es algo que nos hace muy especial al PET-CT. A diferencia de los estudios de medicina nuclear convencional, es una unidad de medida. Esto hace que nuestros estudios sean semi-cuantitativos. ¿Y para qué nos sirve? Para ver respuestas a tratamiento. Si nosotros tenemos un estudio basal antes de tratamiento, ya podemos darle ese pequeño número, un sub de 5, de 6, para que cuando nosotros hagamos un estudio comparativo, podamos decir, oye, ¿sabes qué? Ya no es tanto como se ve muy negrito o menos negrito. Se ve un sub de 10 y después de 2 ciclos de tratamiento ya tienes un sub de 5. Oye, creo que sí está funcionando, ¿verdad? Ya tenemos esa capacidad, algo que no se puede hacer con los estudios de medicina nuclear convencional. Así es como lo calculamos, actividad media de FDG en la región seleccionada, esa ruedita que nosotros ponemos sobre la lesión, el equipo lo toma en megabecquerelios y después lo divide entre la dosis que nosotros inyectamos al paciente por el peso del paciente en kilogramos. Esto también hace que los estudios sean reproducibles, es decir, que lo que yo hago aquí lo puedo comparar con un estudio que se hizo en la UNAM o que se hizo en otro centro. Es muy importante lo que les comentaba, esta correlación clínica imagenológica, el punto de corte que se mencionaba anteriormente, decir, oye, ¿sabes que un sub de 2.5, de 2.3, si está por arriba es maligno, si está por abajo es benigno? Ese concepto ya cambió, es un concepto que se hizo en su momento para la evaluación del nódulo pulmonar solitario, es algo que ya no debe de tomarse como tal al 100% en cuenta, porque existen procesos inflamatorios que pueden ser con un sub muy alto.
¿verdad? Y hemos tenido muchísimas sorpresas. Como anécdota, yo les comento uno de los primeros estudios que vimos, una paciente con una sospecha de recurrencia de un cáncer cervicouterino, una lesión tomográficamente impactante, ¿verdad? Con colección en el hueco pélvico, subs muy altos. Se reporta como muy sospechoso de actividad neoplásica. La paciente va a prepararse para su tratamiento, sin embargo va con el dentista, le encuentra una periodontitis, le dan ampicilina y resulta que la paciente 15 días después había resuelto su problema, era un absceso. Entonces sí nos llevamos ese tipo de sorpresas, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace a nosotros cambiar todo el concepto del SUB. Y por otro lado, recuerden que hay procesos tumorales que son poco afines a la glucosa. Uno de ellos, el cáncer de próstata, ¿verdad? Que son tumores de crecimiento lento, que su metabolismo no está basado principalmente en glucosa, y entonces con el SUB va a ser muy bajo, o tumores de bajo grado. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen donde el hombro, de entrada ya por localización, pues nos habla de un proceso inflamatorio, ¿verdad? Por su localización, pues son todos los planos musculares, son el manguito rotador con un SUB de 4.0, ¿verdad? Y si nosotros vemos otra imagen de un nódulo tiroideo, ¿verdad? Que tiene una zona de captación muy focal, si nosotros vemos los tumores tiroideos cuyo sustrato principal no es la glucosa, y cuando vemos un nódulo tiroideo que capta glucosa nos da miedo, porque entonces seguramente ese tumor es poco diferenciado, pues nosotros lo reportamos, ¿verdad? Y lo van a encontrar en nuestros reportes de ahí del hospital, que les decimos que es un nódulo con alta sospecha de malignidad, que llegan a ser hallazgos porque son tumores indolentes, y vean que el SUB es de 4.4. Entonces no hay mucha diferencia en el SUB entre una lesión de manguito rotador y un nódulo sospechoso de malignidad a nivel tiroideo. Entonces sí, toda esta cuestión del SUB es algo a tener en cuenta, nos basamos más en la distribución de las lesiones. Y bueno, pues lo que comentaban hace un momento respecto a la epidemiología del melanoma, si es una enfermedad que se está incrementando principalmente en la población de tez blanca, los norteamericanos son los que tenían esta información epidemiológica que hoy nos han ampliado. Regional, pues bueno, del 10 al 13% de todos los casos, y ya es metastásico del 2 al 5% de los casos. ¿Me dan la siguiente, por favor? Para su estadificación, pues utilizamos el TNM, ¿verdad? Y aquí es donde ya empezamos a nosotros a ver nuestro papel, ¿verdad? Realmente nosotros, dentro de las escalas de clasificación a nivel internacional, nos ubican más o menos aquí, a partir del estadio 2B. Realmente nosotros en la parte inicial, la valoración con PET-CT no está muy indicada por las cuestiones que les había comentado hace un momento. Desde luego, la presencia de una resolución espacial alta, relativamente, una resolución espacial de 5 milímetros, y no podemos competir contra la evaluación de las micrometástasis. Si hacemos una revisión de todas las guías internacionales, ¿me regresa una, por favor? Ahí. Si hacemos una revisión de las guías internacionales, en el caso del NCCN, nos ubican aquí a partir del estadio 2B, ¿verdad? En la Sociedad Europea, que está acá, nos ubican solamente en la patología considerada como alto riesgo. En la Academia Americana de Dermatología no nos consideran. En la que sigue, por favor. Y en la Sociedad Británica consideran únicamente la tomografía a partir de un estadio 3B. 3B, consideran principalmente la tomografía, no han considerado el PET. ¿Por qué? Porque también hay poca información. Realmente en el caso del melanoma hay muy poca información respecto a los beneficios que se pueden obtener con el PET. En la práctica diaria sí vemos estos beneficios, pero siempre tenemos que tener ese cuidado con todas las atenuantes que habíamos mencionado anteriormente para melanoma. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es donde hace las recomendaciones la NCCN para el seguimiento, ¿verdad? Donde
los estadios iniciales, pues no mencionan ni siquiera alguna modalidad de imagen, ¿verdad? Todo esto es el papel que ustedes hacen con su trabajo diario con el paciente, desde la valoración, la autoexploración, la educación de estos pacientes para que ellos mismos se hagan sus revisiones. Y nosotros nos mencionan, la que sigue por favor, a partir del estadio 2B, donde sí ya mencionan 5 años de monitoreo por imagen en búsqueda de enfermedad metastásica recurrente a través de una radiografía de tórax, una tomografía computada o PET-CT. Aquí, por ejemplo, hay cosas que podemos obviar y por eso les comentaba a ustedes. Tengan siempre en consideración que un estudio PET-CT ya lleva una tomografía de alta resolución. Por ejemplo, nos podemos obviar la tomografía de tórax, ¿verdad? La tele de tórax. Y en el caso del cerebro, sí lo podemos ver, pero podemos aprovecharnos de la tecnología con una mayor sensibilidad para la resonancia magnética. En su práctica privada, un consejo que yo les puedo dar, hablen con su radiólogo y generen este protocolo Stroke. El protocolo Stroke es un protocolo que es muchísimo más barato que lo que les puede costar una resonancia magnética normal de cráneo y es muy útil para ese tipo de escrutinios. Como un ejemplo, yo laboro en el Hospital Ángeles Acoxpa. El protocolo de resonancia magnética de cráneo simple tiene un costo de 8,900 pesos. El protocolo Stroke cuesta 5,000 pesos. El protocolo Stroke lo único que hace son cortes axiales en secuencias T1, T2, FLAIR, difusión y el 3D TOF. ¿Cuál es el beneficio que tenemos en estos? El FLAIR. La secuencia FLAIR como tal, y a lo mejor ya nos salimos un poquito del PET, pero bueno, es el apoyo para el paciente. Las secuencias FLAIR, nosotros las conocemos como la secuencia chismosa. Todas las lesiones en sustancia blanca se ven en FLAIR, se ven hiperintensas. Entonces, aquí estaríamos obviando de manera inicial el solicitar un medio de contraste, que desde luego va a incrementar el costo del estudio. Si nosotros hacemos estas secuencias FLAIR y nos reportan normalidad, quédense tranquilos, seguramente no hay ninguna lesión en el sistema nervioso central. Si ustedes hacen un estudio Stroke con esas secuencias y les reportan una lesión en FLAIR y es un paciente que tiene antecedente oncológico, a lo mejor ya se puede pedir como un complemento la realización del T1 contrastado o ya lo pueden solicitar de manera dirigida, ¿verdad? Y desde luego esto mejora la cuestión de costos en los estudios de los pacientes. Platíquenlo con su radiólogo de confianza, seguramente todos estamos abiertos a negociar esto. En el caso del melanoma cutáneo, toda la información que nosotros tenemos, pues desde luego no ha sido pues muy amplia. Sabemos y pedimos estudios y pues reportamos lo que vemos, pero realmente de eso que nosotros estamos reportando, ¿qué es lo que es cierto o no es cierto respecto a la enfermedad metastásica, ¿no? Y desde luego esto tiene sus implicaciones en la supervivencia y el pronóstico del paciente. PET-CT versus tomografía, versus incluso el ultrasonido. No pensar nada más en equipos grandes. Un ultrasonido para evaluar la afectación ganglionar, pues bueno, resulta que quien tiene más sensibilidad es el ultrasonido. La tomografía como tal, pues su sensibilidad es muy baja porque se basa únicamente en la cuestión anatómica y esto en los tamaños. Como yo les comentaba, nosotros como radiólogos, los ganglios y hacer el switch entre decir, bueno, es un ganglio de menos de 10 milímetros y un ganglio de 6 y cuál es el patológico, pues nos quedamos cortos. Entonces, el PET sí incrementa esta sensibilidad, pero no somos aún mejores que la micrometástasis. Desde luego, el ganglio centinela versus el PET-CT, pues PET-CT tuvo un 14% de hallazgos positivos contra un 100% del ganglio centinela para la evaluación de estas micrometástasis. Entonces, esta es la explicación de por qué el PET no está indicado en las etapas tempranas. Desde luego, las micrometástasis, pues bueno, van a tener su repercusión en el pronóstico de nuestro paciente. La que sigue, por favor. El PET-CT depende del tamaño del nódulo para detectar lesiones. Resolución espacial, les comentaba, 5 milímetros.
hemos visto lesiones de melanoma iniciales que a los 2-3 milímetros, pero pues la evaluación clínica nos dice que son márgenes irregulares, que es una lesión sobresaliente. Y desde luego, esto, cuando nosotros los metemos a PET, hay estudios incluso que han reportado fallas en la detección de recurrencias en este sitio. PET va a detectar el 100% de las lesiones en ganglios mayores a 10 milímetros, 83% en mayores a 5 milímetros y 23% en ganglios menores a 5 milímetros. Entonces, aquí también tenemos ya este problema de la resolución y cómo se ha interpretado para la evaluación de los estudios. Metástasis palpable o microscópicamente visible a nivel ganglionar, no la vemos. 60% de los pacientes que cursan con ese tipo de micrometástasis van a desarrollar metástasis a distancia, y entonces ahí sí el papel del PET va a ser de un 86% de sensibilidad y especificidad sobre el ultrasonido y la tomografía computada. Esto es los estadios avanzados, estadios 3 y 4. Entonces nos quedamos con esa información del PET. Nosotros somos más útiles en estadios avanzados 3 o 4. En el caso del melanoma no cutáneo, existe muy poca información respecto al PET, precisamente por lo que les comentaba hace un rato. Tenemos captación a nivel de mucosa oral, tenemos captación de PET en anillo de Waldeyer, tenemos captación a nivel urinario, y desde luego esto nos limita la visualización de la región vaginal y vulvar para la evaluación inicial del melanoma por PET. Hay comparaciones, desde luego, desde su formación, de la generación de ese tipo de lesiones, en donde, pues bueno, evalúan toda esta parte del origen y su metabolismo. Me dan la siguiente, por favor. Cabeza y cuello, 55.4% de casos para la aparición del melanoma no cutáneo. El PET tiene muy buena aplicación ahí. Desde luego, la evaluación de la mucosa nasal y la evaluación a nivel de órbita, de las órbitas, también hemos tenido muchos casos, tenemos muy buena aplicación. El problema es con el tracto genital, la región anorrectal y, bueno, desde luego el tracto urinario, porque el FDG tiene esa vía de eliminación. El FDG se elimina por vía urinaria. Entonces, nos es difícil evaluar vejigas llenas, nos es difícil evaluar vagina, ¿verdad? Nos es difícil evaluar en ocasiones la región anorrectal por actividad fisiológica. Tendríamos que esperarnos hasta ver actividad metastásica, ¿verdad?, para poderles dar nosotros un poco más de información. Y es otra de las limitaciones que nosotros tenemos. Hay pocos datos respecto al uso de PET-CT en la estadificación y pronóstico por esta misma cuestión, y esas son las dos limitantes, la actividad fisiológica y el tamaño de las lesiones. En el melanoma sinonasal, que es donde hemos tenido más experiencia incluso en el hospital, tenemos baja prevalencia, va a dificultar los estudios grandes, ¿verdad?, pero sí hemos visto nosotros en la práctica su utilidad, principalmente por los cambios anatómicos que hay a nivel de la cavidad sinonasal. Nos permite hacer esta detección de metástasis distales y al sistema nervioso central, que muchas veces no son sospechadas de manera inicial. Hay estudios que van a reportar 100% de sensibilidad, ¿verdad?, pero hay otros estudios que su sensibilidad es muy baja, precisamente por eso que les comentaba en el primer punto. No hay estudios no hay estudios grandes que nos den ya una información más certera. Hay datos muy contradictorios, ¿verdad? Lo que sí, seguimos con la misma línea del melanoma cutáneo, la evaluación de metástasis a nivel hepático, a nivel ganglionar grande, ¿verdad?, y a nivel del sistema nervioso central. Sí las vemos, pero no podemos llegar más allá de lo que la resolución espacial nos dicta, y desde luego no podemos ayudarles más que un ganglio centinela. En el caso del melanoma uveal y coroideo, el PET-CT pues ha reportado en estadios T2, ¿verdad?, dependiendo del grosor de la lesión, en un 33%, se incrementa o se duplica en el siguiente nivel, en los tumores T3, que son lesiones más gruesas, con mayor actividad. Sí, la evaluación de las metástasis hepáticas, los datos también llegan a ser contradictorios.
¿Por qué? Porque el hígado, también si han visto los estudios de PET, también existe captación o pool sanguíneo. Entonces, en el caso del hígado, donde llega a ser un paciente que no podemos meter un medio de contraste, sí podemos tener esas fallas en la evaluación de las lesiones. Además, a veces dicen que mientras más vemos, más nos complicamos. El PET-CT puede ver lesiones hasta 3 meses antes de que existan cambios anatómicos. Esto ocurre mucho con las lesiones en hígado y en hueso. Y entonces van a ver que les reportamos, bueno, hay un foco de captación en la médula ósea, pero no hay lesión anatómica. Y entonces, pues bueno, no tienes otra forma de demostrar que hay lesión metastásica. Ocurre lo mismo con el hígado. Podemos ver pool sanguíneo, pero también podemos ver zonas de captación inicial, ¿verdad? Con subs bajos, como les comentaba al inicio. Y entonces decir que puede ser una lesión real, pues hay que demostrarla ahora por una cuestión anatómica. ¿Qué sugerencias les podemos hacer si es la única sospecha que tienen? Resonancia magnética con ácido gadoléxico. Este medio de contraste es muy específico para hígado. Lo que hace es que se absorbe o se incorpora al hepatocito normal. Si no está captando, entonces pues seguramente no es un hepatocito normal y es una lesión metastásica. Se los dejo por si es la única vía de manejo, ¿verdad? Esos pacientes se pueden beneficiar por una ablación por radiofrecuencia o una segmentectomía. Entonces, si es la única lesión, hagan eso, una resonancia magnética con ácido gadoléxico. Es el gadotate. En el caso del primario desconocido con los melanomas no cutáneos, pues realmente los resultados que se ven a nivel documental son muy similares a todos los tumores de origen incierto. Si ven la sensibilidad, pues prácticamente es un volado, el 50%. Tenemos la posibilidad de detectar o no detectar la neoplasia primaria, además de la metástasis que ya encontraron para la búsqueda del primario oculto, primario desconocido. Entonces, pues sí, la verdad es que en el caso de la respuesta al tratamiento hay pocos estudios, nosotros en la práctica sí lo vemos. Yo creo que es muy importante marcar todos los siguientes puntos para poder evaluar la respuesta al tratamiento. Hay pocos estudios escritos, a pesar de todo lo que vemos en la práctica, ¿verdad? Desde luego, uno de los datos que nos da más confianza es 100% de los pacientes que ya que tienen esos cambios cuantitativos. A eso nos referíamos con lo del SUB. A lo mejor no vemos pacientes comparándolos con otras medidas de seguimiento, como es la proteína S100B, ¿verdad? Pero sí estamos viendo pacientes que tienen cambios cuantitativos. Y eso a nosotros nos da la confianza de poder seguir reportando los estudios PET-CT a pesar de que no existan tantos documentales. Vean la que sigue, por favor. Vemos esta imagen, por ejemplo, es una paciente que tuvo su seguimiento, una paciente de 16 años con un melanoma en tobillo izquierdo, fue manejada con interferón e interleucinas, y vemos la primera imagen, es la imagen basal, ¿verdad? Donde vemos actividad a nivel hepático y a nivel mediastinal. Después de su segundo ciclo, vemos cómo cambia, ¿verdad? Su actividad. Se ven, esta incluso cambia su tamaño, esta cambia su actividad. A lo mejor no tenemos los subs, pero sí hay esos cambios anatómicos. Posteriormente termina su tratamiento, regresa y pues hace una recurrencia, la lesión permanece igual que la anterior, sigue pequeña, pero se incrementan las adenopatías a nivel mediastinal. Entonces, en la práctica sí es eso lo que estamos viendo, a pesar de que no hay reportes documentales tan amplios. La que sigue, por favor. Una de las cosas que nos llama mucho la atención pues es el tratamiento con inmunomoduladores. ¿Por qué? Porque ese tipo de manejo también se ha relacionado con la presencia de reacciones adversas, ¿verdad? Relacionadas a procesos inmunológicos
Y si recordamos el inicio de la plática, pues bueno, el FDG también capta, ¿verdad? Entonces podemos tener pacientes que van a cursar con colitis, con dermatitis, hipofisitis, artritis y tiroiditis. Y es muy importante tenerlo en cuenta cuando vemos un estudio PET-CT en estos pacientes. ¿Por qué? Porque puede haber captación moderada en ganglios linfáticos y que pueden ser considerados como falsos positivos. Cuando yo era residente en radiología, había maestros que nos decían, se acercaban con nosotros y nos decían, a mí me da miedo cuando un radiólogo me reporta un artificio. Bueno, pues nosotros en los estudios PET van a ver que vamos a reportar ganglios posiblemente de tipo reactivo o inflamatorios, aunque el paciente realmente no haya cursado con un evento reciente. No le tengan miedo, nosotros tenemos que hacer esta correlación con el tratamiento y bueno, esa es parte de la información que ustedes nos brindan. Esto desde luego tiene sus implicaciones, hay criterios para evaluar respuestas al tratamiento, RECIST y PERSIST. Y bueno, en el caso de los pacientes que han sido tratados con inmunomoduladores, pues bueno, ya se está sugiriendo, haciendo la sugerencia para modificar estas escalas de respuesta al tratamiento. Este es un caso, un paciente igual con melanoma, donde vemos adenopatía cervical y adenopatía mediastinal. Vemos que después de 3 semanas de este estudio, donde les quedaba la duda respecto a esta adenopatía, pues realmente esa adenopatía cambia su actividad, disminuye y entonces se considera como una adenopatía cervical muy posiblemente de tipo inflamatorio o reactivo, en tanto que la lesión mediastinal incrementa su actividad, ¿verdad? Entonces, sí, no se preocupen si en los reportes les ponemos ganglios de tipo reactivo, tómenlos con su respectiva reserva, muy posiblemente nosotros los marcamos para darles seguimiento, es decir, no los discriminamos, preferimos tomar el sub para que en el siguiente estudio les podamos decir, ¿saben qué? Sí fue un ganglio de tipo reactivo, a lo mejor ya ni siquiera lo mencionamos, pero lo vimos. Y es importante consignar ese sub inicial para poderle hacer su comparativo. La que sigue, por favor. Tenemos esta otra paciente con una resección abdominoperineal por un melanoma a nivel anorrectal. Y bueno, este PET-CT inicial tenía su recurrencia ganglionar, retroperitoneal y peristomal, así como en la herida quirúrgica, la cual se manejó con una resección. La que sigue, por favor. Y entonces vemos cómo esta lesión disminuye completamente su tamaño y ya solamente queda un pequeño ganglio. La que sigue, le damos clic, por favor. La lesión a nivel del estoma permanece. Y esta lesión que veíamos a nivel inguinal, que era la que se había manejado con una resección quirúrgica, le damos un clic, por favor, disminuye y solamente queda el tejido hipodenso a su alrededor. Entonces, tenemos una lesión tumoral que sí respondió, una lesión tumoral que no respondió, y esta lesión que era un proceso inflamatorio posterior a la resección que ha disminuido su actividad glucolítica. La que sigue, por favor. A nivel corporal, lo que les comentaba, cómo evaluar estas imágenes. Es un paciente masculino con un melanoma multinodular en el pie y en el tobillo derecho. Y vean cómo en la imagen no corregida, esta zona es la que más presenta o más demuestra esa actividad. Es el protocolo de estudio head to toe. Damos un clic, por favor. Vemos esa misma lesión, como presenta un poquito de actividad, pero también vemos un poco de actividad a nivel cutáneo por cambios inflamatorios. La imagen no corregida nos demuestra y nos dice, aquí está la lesión a nivel cutáneo, y todo lo demás se ve de manera difusa, ya no se ve una captación focal, ¿verdad? Y decimos entonces que esa lesión, el resto de los cambios son de tipo inflamatorio. La que sigue, por favor. El mismo paciente, otra lesión más pequeñita todavía en tránsito, era una lesión en tránsito. Las imágenes con el PET no corregido nos permiten ver mejor esa lesión. Ahora, sí les comento, el PET no corregido no hace cálculo de sub, el sub lo hacemos acá en el corregido, pero para la búsqueda de las lesiones lo hacemos con el PET no corregido. La que sigue, por favor. Es otro paciente con un melanoma Breslow 4 en piel cabelluda. Le damos un clic, por favor. En un medio privado le toman una biopsia y realizan crioablación de la lesión. Y vemos la lesión a nivel frontal, acá arribita, y vemos actividad ganglionar a nivel cervical.
Imagen corregida y no corregida. La que sigue, por favor. Otro paciente con un melanoma en miembro pélvico izquierdo. Aquí es todavía más evidente cómo la lesión se hace más visible en la escala de colores que en la imagen corregida. Y entonces utilizamos este estudio para verla, para seguirla, y entonces hacemos las mediciones en el corregido. Además de una lesión a nivel inguinal. La que sigue, por favor. Es esta misma paciente, esa lesión. Vean cómo acá casi no hay actividad y en la imagen corregida nos permite resaltarla de su fondo. La que sigue, por favor. Como conclusiones, el PET no está recomendado en estadios iniciales. Ahí el trabajo es de ustedes, la verdad es que, y la educación del paciente. Nosotros no vamos a superar nunca la realización de un ganglio centinela en una resección quirúrgica. La resolución espacial de los equipos actualmente está por arriba de lo que nosotros podamos ver con las micrometástasis. Usen FDG, no le tengan miedo, sí el FDG es el 95% de los estudios, pero empiecen a considerar o esténse al pendiente de nuevos radiotrazadores. Yo creo que en el hospital vamos a empezar a trabajar algunos estudios con timidina muy próximamente para ver este tipo de seguimiento de los pacientes. Hay poca información del papel del PET-CT en el melanoma mucoso, la verdad es que sí tenemos esas limitantes. La que sigue, por favor. La información clínica siempre va a ser muy importante. Somos muy latosos con las solicitudes de los estudios, a veces regresamos a los residentes. No lo tomen a mal, la verdad es que mientras más información nos dan es mejor, y ya vieron que incluso con la cuestión del tratamiento también nos permite a nosotros interpretar las imágenes. Ese es el valor que nosotros le damos. Tengan mucho cuidado con el sub, no hagan ese punto de corte de 2.5 para arriba o de 3 para arriba. Veamos el contexto de la imagen. Revisen ambas imágenes, cuando reciban sus estudios revisen que vengan esas dos imágenes. A veces nosotros lo que hacemos es cargamos el PET no corregido, ahí vemos las imágenes y nos vamos al corregido para hacer las mediciones con sub y ya hacer la revisión. Lesiones cerebrales mejor valoradas por resonancia magnética, hagan ese negocio con su radiólogo de confianza. La verdad es que sí sale más barato. Sí se puede lograr. Nosotros tenemos muchos pacientes que nos mandan para hacer esos estudios, incluso no nada más oncológicos, solamente como escrutinios, pacientes que presentan crisis convulsivas y no tienen ninguna otra cuestión neurológica, les piden el stroke. Y les agradezco mucho. Damos un clic, por favor, nada más. Les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes en el Hospital 20 de Noviembre, en el turno vespertino, y Hospital Ángeles Acoxpa por las mañanas. Muchísimas gracias.